¿Crees en que puedes leer la mente de los demás o percibir lo que otros están pensando? Si es así, créeme, esta reflexión no es para ti. Pero si crees que puedes tomar la información que tu cerebro genera y crea por medio de lo que percibe, ahora sí, puedes sentarte y escuchar lo que estoy a punto de compartir contigo. Hola a todos, soy Manger Sánchez. Muchas gracias a todos los que van a escuchar y a ver este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio el traer este contenido a todos ustedes. No dejen de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estas reflexiones van a ser de bendición para su vida y la vida de muchos. Siempre les exhorto a que sean parte de este canal, ya que de eso depende el crecimiento y la expansión de este contenido. Muchas gracias a los ya 107 suscriptores de este canal. Esto es para ustedes. Mi interés por la percepción y el cómo percibimos el mundo nació luego de mi viaje a través de varios libros, los cuales dejaré en la descripción del video. Estos libros pusieron en mí la curiosidad de cómo nosotros nos perdemos en pensamientos que pueden cambiar la percepción o punto de vista de las situaciones. En una de las reflexiones pasadas, hablamos de la percepción desde un punto de vista más metódico y práctico y centrado en el mundo cotidiano. Pero hoy quiero hablar más acerca de la percepción desde un punto de vista espiritual. Como aprendimos en la reflexión pasada, la percepción es tomar en totalidad o capturar en totalidad una imagen de algo. Esa es básicamente la etimología de la palabra, pero la palabra más acercada a la percepción en el ámbito espiritual es la palabra discernimiento. De acuerdo con varias fuentes de Internet, el discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de las Sagradas Escrituras. Las personas que eligen por el discernimiento bíblico buscan el bien y no realizan acciones que puedan afectar a su prójimo, tal como nos enseña el Señor y lo revela la Biblia. En términos más generales, el discernimiento es el juicio mediante el cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Por ejemplo, cuando alguien toma una decisión informada basada en su comprensión y evaluación de diferentes opciones, está ejerciendo el discernimiento. La palabra discernir tiene su origen en el latín. Proviene del verbo discerne, que está compuesto por dos partes. Dis, que significa por distintas vías, y cerne, que se traduce como cribar o separar. Desde sus orígenes, discernir implica el concepto de elección y la habilidad para identificar y separar las partes de algo. En resumen, se refiere a la capacidad de percibir o reconocer diferencias o distinciones entre dos o más cosas, ya sea de manera visual, racional o intuitiva. O sea, en otras palabras, significa tomar distintas vías y separarlas de acuerdo a lo que nosotros podamos entender que esté sucediendo en el momento. El discernimiento es esencial en la vida cristiana porque nos ayuda a tomar decisiones sabias y a seguir el camino de Dios. La Biblia nos enseña que debemos discernir lo que es agradable para Dios y aborrecer lo malo. El discernimiento nos permite entender y aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Además, en la Biblia encontramos ejemplos de discernimiento en personajes como los hijos de Isaacar, quienes eran expertos en discernir
los tiempos y conocían lo que Israel debía hacer. El discernimiento espiritual es algo que todo cristiano debería desear tener, no para usarlo a mal, sino para poder entender los espíritus tanto de las personas buenas como de aquellos que se hacen pasar por buenos. En el libro de Discernimiento Espiritual, escrito por mi pastor Rafael N. Vargas, pude apreciar la importancia de este don en la vida de todo cristiano. Gracias a mi pastor por aceptar la invitación a esta reflexión. Y aquí les dejo algo que él quiere compartir con todos ustedes. En el libro Discernimiento Espiritual hablamos de que si la percepción de una persona es equivocada, su conducta y decisiones serán inadecuadas. Es por esto que cuando cambiamos la percepción, por ende la conducta de la persona y la toma de decisiones serán de una forma más efectiva y dentro de los parámetros que la palabra del Señor establece. Es por esto de que la percepción de cada individuo depende de la forma en cómo esta persona organiza la información que recibe, según sus deseos, necesidades y experiencia. Sin embargo, esta está condicionada por su aprendizaje, por su experiencia, la personalidad, la cultura y la experiencia sociocultural. Por ejemplo, si un mecánico, un médico y un abogado, al igual que un ministro joven o rico o un niño, ven un mismo accidente, cada una de las personas va a enfocar eso debido a la percepción que tenga en su mente. En la mente del médico podrá decir muchas ideas relacionadas al campo de la misma. El mecánico pensará quizás en los daños del carro. El niño y el ministro o el abogado aparecerán con sus ideas relacionadas a su profesión, a su edad y a su madurez. Es por esto que dentro de los sentidos exterosectores tenemos el sentido de la vista o la visión, que es la que nos ayuda a nosotros a filtrar la información que obtenemos del mundo visual. Por eso la vista es considerada el sentido humano dominante, porque nos permite percibir el espacio, orientar nuestro movimiento y evitar peligro. Es por esto que, como la palabra declara, que si los ojos son buenos de una persona, entonces todo su cuerpo será bueno. Es por esto que para poder tener una percepción correcta, es importante tener unos ojos puros, limpios y sobre todo que la luz de Cristo pueda iluminarnos. Este es tu hermano y amigo Pastor Rafael Vargas, Ministerio Poder y Sabiduría de Dios. Uno de los dones más queridos o más deseados es el don de poder discernir los espíritus, por la razón de que si se posee este don, se podría básicamente leer la mente de las personas o leer el espíritu de las personas, poder identificar lo bueno o identificar lo malo. El problema de esto es que en muchas iglesias o denominaciones en particular, se cree que el don se utiliza de una manera correcta, pero al final lo que vemos es el punto de vista o la percepción que se puede crear por una acción, y así se crea una imagen que podemos malinterpretar, como pudimos ver en la reflexión pasada. El problema es que esto se asemeja mucho a lo que usualmente se conoce como espíritu de sospecha, que es básicamente sospechar algo que está aconteciendo, sea real o sea ficticio, basado a las acciones de las personas. Pero algo que no sabemos es que el término espíritu de sospecha está relacionado con la filosofía de la sospecha, un concepto acuñado por el filósofo Paul Ricoeur en 1965. Ricoeur utilizó esta expresión para describir las filosofías de Karl Marx y Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, a quienes llamó maestros de la sospecha. Estos pensadores compartían la idea de que las apariencias y las creencias superficiales ocultan verdades más profundas y a menudo incómodas. Marx desveló la ideología como una falsa conciencia. Nietzsche se desenmascaró
los falsos valores morales. Y Freud reveló los disfraces de las pulsiones inconscientes. Ahora bien, en la Biblia en sí no se menciona explícitamente en ningún lugar lo que se conoce como espíritu de sospecha, pero hay pasajes que abordan conceptos similares, como el espíritu de celos o el espíritu de mentira. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 5, versículos del 1 al 31, se podría describir o se habla acerca de el espíritu de celos, que puede venir sobre un hombre si sospecha que su esposa le ha sido infiel. Este pasaje detalla un ritual específico para determinar la fidelidad de su esposa. Si desean, pueden leer más acerca de estos versículos. Otro ejemplo se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 22 al 24, donde se menciona un espíritu de mentira que Dios permite que opere en los profetas para engañar a un rey. Este espíritu induce a los profetas a dar un falso testimonio. Estos pasajes reflejan cómo la Biblia aborda la desconfianza y la sospecha en diferentes contextos. En resumen, vivimos en una sociedad cambiante que busca entender lo desconocido y de igual forma busca poder aplicar términos que no conoce. Es importante entender que al final todo es una conexión entre Dios y el hombre. Al final, todo lo que es revelado al hombre tiene que ver de un modo u otro con lo espiritual. Pero en lo particular, tenemos que tener mucho cuidado con las voces que escuchamos y los pensamientos que tenemos. Muchas gracias a todas las personas que escucharon este podcast. Para mí es un honor, es un privilegio llevar este contenido a todos ustedes. No olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts serán de bendición para su vida y la vida de los demás. Sigamos aprendiendo juntos en estas reflexiones y pensamientos.